Este caso clínico hablará sobre esclerosis lateral amiotrófica. Fue realizado por mi compañero Ángel Eduardo Arriola Castillo, mi compañera Stephanie Gavilanes y su servidora Jimena Arely Cayero Soltero. Este caso clínico está realizado por alumnos de primer semestre de la carrera de medicina del Centro Universitario de Tonalá. La esclerosis lateral amiotrófica anteriormente era conocida como la enfermedad de Lowe-Henrich. Este es un trastorno neurológico que afecta las neuronas motoras, las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, que estas nos ayudan a controlar el movimiento muscular voluntario y la respiración. A medida que las neuronas motoras se degeneran y mueren, dejan de enviar mensajes a los músculos, lo que hace que los músculos se debiliten y empiecen un proceso llamado fasciculaciones, que es que los músculos se contraen, y atrofia, que los músculos se desvaen. Eventualmente, las personas con ELA hace que su cerebro pierda la capacidad de funcionar como debería, así como dejan de perder movilidad y dejan de controlar sus movimientos voluntarios como el caminar, el hablar, el masticar y algunas otras funciones. La ELA es una enfermedad progresiva, lo que significa que los síntomas van empeorando conforme el tiempo. La fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica implica la degeneración de motoneuronas por varios mecanismos. Como primer mecanismo tenemos el estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Las mutaciones en el gen SOD1 o más bien el superóxido dismutasa 1 provocan una acumulación de radicales libres de oxígeno, generando estrés oxidativo que daña las mitocondrias y otros organelos celulares esenciales para la motoneurona. En segundo lugar, tenemos la excitoxicidad por glutamato. La disfunción del transportador EAAT2 en los astrocitos reduce la captación de glutamato, aumentando la concentración en la sinapsis y activando las vías enzimáticas dependientes de calcio que inducen a una muerte neuronal. En tercer lugar, tenemos la acumulación de proteínas mal plegadas. Proteínas como la TDP43 y la FUS se acumulan en el citoplasma de las motoneuronas, interrumpiendo la función celular y contribuyen a la degeneración neuronal. Después tenemos la disfunción del transporte axonal. Las alteraciones en el transporte de proteínas y organelos a lo largo de los axones afectan la función y la supervivencia de las neuronas motoras. Después tenemos la neuroinflamación, que en esta la activación de la microglia y los astrocitos libera citoquinas proinflamatorias que exacerban o aumentan el daño neuronal. Por último tenemos la apoptosis. Esta apoptosis se lleva a la activación de la caspasa 3 y la fragmentación del ADN. Son indicativos de un proceso apoptótico en las neuronas motoras afectadas. Para diagnosticar una persona con ELA es importante realizar primero pruebas musculares y resonancias o pruebas de imágenes que nos ayuden a detectar primero antes que nada si no existe alguna otra enfermedad. Pero para concluir un diagnóstico de ELA existen dos pruebas. El primero es hacer una electromiografía, que esta nos ayuda a evaluar qué tan bien funcionan los nervios y los músculos. Y dentro de las electromiografías existen otras dos divisiones que puedes realizar para saber si tu paciente tiene ELA. Una de ellas es un estudio de conducción nerviosa, que nos ayuda a medir la actividad energética de los nervios y los músculos, elevando la capacidad del nervio para enviar una señal a lo largo del nervio del músculo. Y el segundo examen es un examen con aguja, que es una técnica de grabación que detecta la actividad eléctrica de las fibras musculares utilizando electrodo con aguja. La segunda prueba que se puede realizar es una imagen de resonancia magnética, que se utiliza un campo magnético y ondas de radio para producir la imagen detallada del cerebro y la médula espinal para ver si tiene una afectación. Tenemos el tratamiento. Actualmente no existe como tal una cura para esta enfermedad.
pero los tratamientos o lo que se tiene hasta el momento tiene como objetivo prolongar el tiempo de vida y mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen esta enfermedad. Las investigaciones se centran en terapias avanzadas como manipulación genética, el reemplazo celular y factores de crecimiento neuronal. Se ha comprobado que la atención por un equipo multidisciplinario especializado mejora los resultados. Este equipo es liderado por un neurólogo e incluye a diversos profesionales de la salud. El único fármaco que hasta el momento ha sido aprobado por la FDA y la INVIMA es el Riluzol, que este actúa reduciendo la excitotoxicidad y aunque prolonga la vida en algunos pacientes, no mejora la función motora ni ventilatoria, porque cabe resaltar que la cantidad de muertes que se ha tenido en esta enfermedad es por causa de las funciones ventilatorias. Una persona con esta enfermedad, su principal causa de muerte es porque dejan de respirar, de que ya no funciona su organismo. Los síntomas de la ELA varían según la neurona que está afectado y los principales síntomas que una persona representa son las contracciones musculares en los brazos, en la pierna, el hombro o la lengua, los calambres musculares, músculos tensos y rígidos que se le llama espasticidad, debilidad muscular que afecta a los brazos, la pierna y el cuello. A medida que la enfermedad progresa, la debilidad muscular y la atrofia van aumentando y se expanden alrededor de todo el cuerpo, lo que significa que dificultan aún más los procesos y con esto empeoran los síntomas, presentando disfagia, que es una debilidad para comer y masticar, cialorrea, que es una excesiva producción de saliva, una disartría, que es una dificultad para hablar o para formar las palabras, una disnea, que es una dificultad para la respiración, y los síntomas pulvulares, que son el llanto involuntario, risas u otras exhibiciones emocionales y el estreñimiento. Muy bien, pues vamos a hablar del pronóstico que tiene esta enfermedad. El pronóstico para esta enfermedad es de entre 3 a 5 años después del diagnóstico y la mayoría de personas no pasan del quinto año por todas las complicaciones físicas que estas involucran. Han habido casos excepcionales donde pues, personas llegan a vivir más de 10 años después del diagnóstico, pero estas empiezan a vivir dependiendo de máquinas, por ejemplo, máquinas para respirar, mucho medicamento y de cuidado de otras personas, porque pues ya no se pueden valer por sí mismas. Es por eso que esto involucra otro factor muy importante en el pronóstico, que es el deterioro de la salud mental, que pues esto genera ansiedad, depresión en los pacientes por, como ya mencioné, de que aparte del malestar físico que tienen, estar siendo dependientes pues de otras personas, no ser autónomos, vaya. Y aparte, algo también importante destacar es de que el fallo respiratorio es la causa más común de muerte. Es por eso que el pronóstico para esta enfermedad es fatal, ya que pues como hay un tratamiento específico, pues lo único que espera o lo único que queda es esperar la muerte del paciente. Tenemos la epidemiología. A nivel global, la esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad más común de las neuronas motoras en adultos. La incidencia anual varía de entre 0.26 y 23.46 casos por cada 100.000 personas, dependiendo la región o la parte donde estemos. Por ejemplo, en Japón se reporta una de las tasas más altas, mientras que Ecuador tiene una tasa más baja de esta enfermedad. La prevalencia está entre 1.60 por cada 100.000 en Irán y 11.80 por cada 100.000 en Estados Unidos. Se observa una mayor incidencia en hombres y en personas mayores de 60 años, además de que la esperanza de vida tras el diagnóstico varía según la región, siendo un poco más prolongada en Asia Occidental, de unos 9.23 años, en comparación con Asia del Sur, que es de 3.74.
Este también tiene mucho que ver con dependiendo los desarrollos de cada país, si es un país primermundista o un país tercermundista y de cómo lleven sus avances en el ámbito de salud o simplemente en los laboratorios. Después tenemos la epidemiología en México. Esta se estima que existen entre 5.000 y 7.000 pacientes con esclerosis, aunque no hay registros epidemiológicos exactos que puedan corroborarlo, ya que debido a la falta de seguimiento adecuado, pues no tienen tantos casos registrados. La edad promedio de diagnóstico es entre 40 y 60 años, con una mayor prevalencia en hombres, como se había mencionado anteriormente. Se estima que entre el 5 y el 10% de los casos son de origen genético. Ok, ahora vamos a empezar a hablar sobre el caso clínico y vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos un paciente masculino de 46 años, funge como obrero en construcciones, no se expone a tóxicos ni sustancias similares. Es hipertenso, en control con atenolol de 50 miligramos, no tiene alergias ni tampoco antecedentes familiares ni personales de enfermedades neuromusculares. Entonces vamos a ver qué sucedió aquí. En julio de 2019 sufrió una caída mientras montaba en bicicleta. Presentó una contusión de la región frontotemporal derecha con golpe en antebrazo. Dice que no presentó pérdida de conciencia ni desmayo. Pasado un mes refiere debilidad distal en mano derecha y unas horas después percibe debilidad proximal en la misma extremidad. Distinción de actividades básicas como girar la perilla de una puerta. Comenta que esta debilidad fue de lento progreso. Pasados unos meses, refiere misma sintomatología en el brazo izquierdo, por lo que va a tener física en julio de 2020 por 6 meses. Hay que destacar aquí que la caída que sufrió fue en junio de 2019 y fue un año después, hasta 2020, donde ya se decidió ir a terapia física por los malestares. Y pues vamos a ver qué sucedió después, porque sucedió algo curioso. En noviembre de 2020 sufrió otra caída en bicicleta. Esta vez se golpeó la espalda, niega pérdida de conciencia y presenta debilitamiento asimétrico, por lo que decide ir a consulta médica. Entonces aquí ya tenemos que este sujeto se golpeó 2 veces. Un golpe sucedió aquí en la región frontotemporal y otro sucedió en la espalda. O sea, hace que posiblemente haya un daño neurológico y un daño en las cervicales. Bueno, en las vértebras más bien. Y veamos. La exploración física normocéfalo, o sea, hace que la cabeza la tiene pues normal. Ojos simétricos, pupilas isocóricas, órganos longilíneo, campos pulmonares y cardíacos normales. Ahí todo normal, vaya. La exploración neurológica no muestra alteraciones. La evaluación de Montreal es una evaluación donde se estudian los nervios. Presenta los siguientes resultados. En el nervio 9 presenta una atrofia lingual con fasciculaciones, o sea, hace que su lengua está atrofiada y presenta algunos movimientos involuntarios. En el nervio 11 presenta disminución de la fuerza del predominio derecho y el resto está sin alteraciones. El miembro torácico derecho con limitación marcada al movimiento, o sea, hace que su parte pues, derecha del cuerpo pues, no está funcionando adecuadamente. Luego tenemos una hipotrofia en los músculos gastrocnemios, reflejo patelar y aquilio con hiperreflexia y Babinski positivo. O sea, hace que sus extremidades inferiores, sus piernas, más que nada, pues no responden correctamente. Tienen hiperreflexia en los reflejos patelares y aquilios y el Babinski positivo. El Babinski, recordemos que es un signo que nos ayuda a determinar si una persona tiene algún problema neuromotor. Este consiste en estimular la planta del pie y si el dedo gordo se flexiona y los dedos del pie se separan, eso es un signo de Babinski positivo. Ese signo es pues normal en los bebés, pero si se presenta en adultos es algo que se requiere, pues algo peligroso, vaya, requiere estudio. Y luego, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué son estos numeritos de aquí, estas fracciones. Así que vamos a ver. Esto es la escala de Denius, que lo que nos hace, bueno, que nos ayuda a ver la fuerza muscular en algunas extremidades. Por ejemplo, esta escala se mide del 0 al 5, siendo el 0 una movilidad pues casi nula y el 5 una movilidad y fuerza muscular normal. Entonces, tenemos aquí que hay varias extremidades con diferentes números. Por ejemplo, tenemos un quinto, tres quintos, dos quintos, cuatro quintos, y pues vamos a ver qué significa cada uno. Así que por como se están suponiendo, pues un quinto significa que hay contracción muscular sin movimiento. Dos quintos significa movimiento muscular que vence a la gravedad. O sea, hace que pues medio lo pueden mover. Luego, tres quintos, movimiento contra la gravedad. O sea, hace que se puede mover pues de forma medio adecuada, pero sin ser eficiente. Y por último tenemos el cuatro quintos, que es un movimiento total contra la gravedad, pero tiene una resistencia moderada.
O sea, hace que no lo puede mantener por tanto tiempo. Y así cerramos el paréntesis para explicar bien qué era lo de Daniels y ya continuamos. Su fuerza muscular del deltoide es de 3 quintos, su fuerza muscular del bíceps es de 2 quintos, tríceps 2 quintos, extensor de la mano 2 quintos, interocios dorsales y palmares 1 quinto y oponente de pulgar 1 quinto. Luego tenemos que el miembro torácico izquierdo con una leve limitación de los arcos de movimiento, una fuerza muscular del deltoides, que es el hombro, de 4 quintos, bíceps de 2 quintos, tríceps de 2 quintos, extensor de la mano de 2 quintas, flexor de la mano, interocios, palmares de 1 quinto. Y también el oponente del pulgar 1 quinto. O sea, hace que tiene mucha atrofia muscular y una debilidad muscular, pues, va algo marcada en muchos de sus músculos. También se observan las manos de Aran Duchenne y fasciculaciones en los músculos deltoides, tríceps y pectoral mayor. Las manos de Aaron Duchenne también se conocen como manos de mono, que es una atrofia en los dedos de la mano y los músculos interóseos, que más adelante los vamos a ver con más detalle. Y también presenta reflejos de estiramiento muscular disminuidos en pectoral, bicipital, tricipital y estilo radial. Y aquí tenemos las imágenes que se tomó del paciente. En esta imagen, en la A, que podemos ver aquí, se observa una atrofia muscular en los deltoides y en los pectorales bilaterales. Y se pueden fijar aquí en su pectoral y deltoides derecho, pues sí se logra apreciar como una separación. Luego tenemos aquí en la imagen B, que es la de su espalda, se puede ver una atrofia del músculo trapecio, que es el de la espalda, y del deltoide supraespinoso e infraespinoso. Si se pueden apreciar, tiene como un hombro un poquito más ladeado que el otro, o sea, es el hombro derecho. En las otras imágenes de la mano es lo que les mencioné, que era la mano de Aran Duchenne o las manos de mono. En la imagen D y en la E es lo máximo que la persona puede flexionar sus dedos y se logra hallar una similitud con las manos pues, de los primates, de que las tienen así como con forma de gancho. Y aparte de que su dedo pulgar pues no lo puede flexionar completamente. Y estos son unos signos, pues, por así decirlo, claros de la esclerosis lateral amiotrófica. Y después de estas exploraciones, en 16 de febrero de 2021 se realizan resonancias magnéticas en extremidades superiores. Se encontró una neuropatía accidental de los nervios mediano cubital radial izquierdos, como ya lo vimos anteriormente, con unas alteraciones motoras. Una axonomesis de los nervios axilar y musculocutáneo bilateral, con bloqueo de conducción y una axonotmesis de los nervios mediano cubital y radial derechos con bloqueo de conducción motora. O sea, hace que los nervios están fallando. Con pronóstico funcional malo para el miembro torácico derecho. El izquierdo es reservado. Se hace que el doctor, pues, no tiene un diagnóstico o un pronóstico, pues, acertado, vaya. No sabe qué puede ocurrir. Se obtiene un 0.47 en índice de mano dividida, que el índice de mano dividida es otro método para medir qué tan probable es que una persona pueda tener la esclerosis lateral amiotrófica. Y en esta nueva diapositiva podemos ver los resultados que tuvimos de las radiografías y ecografías. Y aquí tenemos también los resultados del laboratorio. Aparentemente todo está normal, pero aquí les subrayé algunas cositas que están algo elevadas. Y voy a dar pues como una inferencia o lo que investigamos de por qué podría estar así. Las plaquetas podrían estar así porque, miren, si se fijan, están pues un poco más del doble de lo que debería estar. ¿Esto por qué podría suceder? Pues bueno, como la esclerosis genera una atrofia y alguna pues, atrofia muscular, pues se empiezan a crear pues hinchazones, por así decirlo, en algunos músculos y articulaciones, por lo que se empiezan a generar líquido y entonces el cuerpo lo que genera son trombocitos. Esos trombocitos ayudan a pues disminuir la inflamación, pero pues como son muchísimos los problemas y los músculos dañados, pues se generan muchísimas plaquetas. Es por eso que probablemente hay un exceso de plaquetas o de trombocitos. Luego también aquí hay algo importante que son los triglicéridos. Estos están pues algo elevados, vaya. ¿Y esto por qué pasa? Pues esto lo vamos a ver un poquitito más adelante en la explicación bioquímica, pero como un pequeño adelanto, recordemos de que esta enfermedad no es por una deficiencia enzimática, es por un mal plegamiento de las proteínas. O sea, hace que las proteínas empiezan a dañar las neuronas neuromotoras que se encuentran pues en el cerebro. Y recordemos que las neuronas, bueno, las células en general necesitan de energía para funcionar y vivir, especialmente las neuronas. Esas neuronas motoras que están dañadas, pues no pueden generar energía porque sus organelos, especialmente las mitocondrias y el citoplasma, pues están dañados
Es por eso que el cuerpo busca otras maneras para generar energía de reserva y pues poder subsistir. Es por eso que los triglicéridos están un poco altos y también la glucosa sérica. Aunque esta no está tan alta, son solo 14 puntos pues de que se rebasan de lo normal. Y también la urea sérica, que pues podemos decir que sería el exceso de amoníaco que se genera en el cuerpo, que pues está siendo liberado, aunque tampoco digamos que es un exceso, solamente es 1.4 puntos de exceso. Entonces, pues, ¿qué sigue en el caso? Pues bueno, con estos estudios se diagnostica el síndrome de neurona motora superior e inferior, que es básicamente un resumen de todo lo que vimos. La, la atrofia, la atrofia, la hipotonia, la hiperreflexión, eso es el síndrome de la neurona motora superior e inferior, o sea, hace todo lo que vimos anteriormente. Luego, el 12 de abril, el paciente acude con el neurólogo clínico, que guiado por exploración física, las pruebas anteriores presentadas y por los criterios de El Escorial y Awashima, integra el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Los criterios de El Escorial y Awashima son unos criterios que nos ayudan a determinar si una persona sí tiene o no tiene esta esclerosis. Y pues aquí el neurólogo que estuvo a cargo del caso, pues infirió y diagnosticó que ya se trató de una esclerosis lateral amiotrófica. Y es ahí donde acaba el caso clínico. Recordemos que eso sucedió en 2021, así que probablemente el paciente pues esté con un proceso más desarrollado de esclerosis. Esperemos que se encuentre bien, pues, pero pues eso sucedió hace mucho tiempo, ya hace casi 4 años. Así que pues vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Vamos a empezar con la explicación bioquímica. Como se había mencionado, esta enfermedad no sucede por una deficiencia enzimática, de que no sé, de que tal enzima falló y provocó que el ciclo de Krebs fallara. O sea, eso no pasó aquí. Recordemos de que es una proteínas mal plegadas. ¿Y por qué suceden las proteínas mal plegadas? Pues recordemos de que el primer golpe que sufrió este paciente fue en la cabeza, en la región frontotemporal, que es más o menos por aquí. Entonces, pues no decía al instante el daño, pero sí sufrió un daño pues de transición lenta, donde las proteínas fueron lentamente mal plegadas y se fueron acumulando en neuronas motoras. Y este acumulamiento ocasionó que sus organelos, especialmente la mitocondria y el citoplasma, se empezaran a dañar. Es por eso que estas proteínas que se ven aquí, que la SO, la TDP, son como las principales. Entonces, por ejemplo, tenemos la SOD1, que es un antioxidante, que por lo que podemos inferir, reduce el estrés oxidativo, o sea, hace que pues evita que nuestro cuerpo se empiece a oxidar y pierda algunas funciones vitales. O luego también tenemos una como la C9ORF72, que son procesamientos del ARN y la expresión correcta de las otras proteínas. O sea, hace que si esta falla, empieza a generar más malplegamientos y más proteínas malas, por así decirlo. Y luego también que tenemos aquí las rutas metabólicas alteradas. Aquí, como ya les vengo mencionando, esto es una deficiencia enzimática y un mal plegamiento de las proteínas. Entonces, pues esto tiene muchas afectaciones en las rutas metabólicas, que son las que generan energía y mantienen pues el ciclo vital de las células. Y en este caso tenemos el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un deterioro cuando genera un deterioro mitocondrial. Bueno, más bien, el ciclo de Krebs funciona en la mitocondria. Entonces, como no hay una mitocondria donde pueda suceder la reacción, o si está muy dañada, el ciclo no puede funcionar bien. Y recordemos que el ciclo de Krebs produce cofactores para otras rutas metabólicas y otras reacciones. O sea, hace que si no existen esos cofactores, no existen esas rutas, entonces perdemos mucha energía, como por ejemplo el NADH, el GTP, el ATP. Entonces su producción se vería muy limitada. El cuerpo lo que haría es generar muchísima energía en base de otras rutas, y es por eso que en los resultados séricos que vimos anteriormente hay una elevación pues relativamente alta de triglicéridos y de la glucosa, porque pues el cuerpo está buscando otras alternativas pues para ver qué podemos hacer, cómo podemos recuperar todo el daño perdido, la energía perdida. Y luego también tenemos algo muy importante que es la cadena de transporte de electrones. Recordemos que esta sucede también en la mitocondria, específicamente en sus crestas. Y como tal, lo que esta ruta no se encarga de liberar ROS, que son los componentes que activan el estrés oxidativo. O sea, mientras sucede la reacción, pues los ROS van saliendo indirectamente. Pero pues los antioxidantes, como algunas vitaminas o el SOD1, pues ayudan a pues de fagocitar esos ROS, así evitar el estrés oxidativo. Pero al no haber un ROS, bueno, al no haber un antioxidante y al haber muchísimos ROS liberados ahí dentro del cuerpo, pues empieza el estrés oxidativo y eso empieza a destruir células, tejidos,
empieza a causar todo lo que vimos anteriormente, algunos síntomas. Y también una ruta importante a destacar es la glucólisis. Esa ruta es la que genera energía para las células del cuerpo, especialmente las que tienen una mitocondria. Esto en la glucólisis anaerobia, obviamente. El fallo celular provoca que esta ruta no pueda seguir su curso natural. Es por eso que el cuerpo, como mencioné anteriormente, necesita otras medidas para generar energía y compensar las pérdidas que pues está generando las neuronas. Entonces, pues, ¿cómo es que se ocasionan los síntomas o todo esto que vimos anteriormente? Pues bueno, vamos a recordar otra recapitulación. Las neuronas motoras son las responsables del movimiento voluntario e involuntario de los músculos y glándulas del cuerpo. O sea, hace que los músculos voluntarios, que son los que podemos mover así libremente, y también los músculos de las vísceras, que son los músculos de los órganos. Si estas neuromotoras no funcionan adecuadamente, no podemos mover los músculos voluntarios y los involuntarios pues no van a funcionar correctamente, como estamos viendo en el caso clínico. Eh, es por eso que mientras más pasa el tiempo, pues algunas funciones como los órganos o así se van deteriorando o no funcionan correctamente por el deterioro muscular y de las neuronas. Y esto obviamente también afecta al cerebro. La pérdida cognitiva empieza a alterar, se empieza a formar por la alteración de la sinapsis entre las neuronas, ya que pues como a medida que va avanzando, reconozco que esto es lento progresión, a medida que va avanzando, más lentamente se va degenerando la capacidad cognitiva. Es por eso que se afectan principalmente los lóbulos frontales y temporales, que son los encargados de las funciones cognitivas y las funciones motoras del cuerpo. Es por eso que eso es como una explicación bioquímica de por qué puede haber sucedido esto. Bueno, pues ya a manera de conclusión podemos decir que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad demasiado grave que afecta a los nervios que controlan los músculos. Estos con el tiempo afectan a las personas a tal grado de que pierden la capacidad de moverse, hablar, comer e incluso respirar, que es lo que termina pues causando el fallecimiento. Esto afecta mucho la calidad de las vidas, no solo de la persona que lo padece, sino de las familias, porque pues ver a su ser querido sufrir de esta enfermedad tan terrible pues no es algo muy gratificante. Y también para los sistemas de salud podemos decir que este tipo de enfermedad, que es la esclerosis, es un gran desafío, tanto por el cuidado que refiere, como por el consumo de medicamentos, de terapia y de otras cosas que requiere el paciente, aparte de algunos aparatos especiales y la atención constante que este tiene que recibir. Además de que no todos los países nos están preparados pues, para tener a este tipo de pacientes. En el caso de México, pues sí contaremos con los recursos, pero son limitados. No todos podrían costearse esta enfermedad, vaya. Y ya como una opinión ya general de mi equipo, pues es importante que sigamos investigando esta enfermedad para conseguir mejores tratamientos o inclusive una cura. Esto pues para que esta enfermedad pues se disminuya, no decir que se extinga, sino que disminuya su epidemiología y también pues los cuidados que esto refiere y también que sea más accesible para las personas y también un poco más de apoyo para las familias de los pacientes, para que estos puedan vivir con dignidad y recibir la atención que necesitan. Y eso sería todo por nuestra parte. Aquí están las referencias que usamos para este trabajo y ya. Muchísimas gracias por su atención.